Hola, el día de hoy vamos a hablar el tema de unos temas muy interesantes, el cual concierne a qué diente o qué diente es el más débil actualmente. Entonces, bueno, principalmente vamos a restaurar esos dientes con endodoncia y la pregunta es, ¿el diente más débil? ¿Cuál sería para ustedes? Principalmente aquí tenemos de la mano a los expertos, la rehabilitadora oral Rutilia, Fabiola, Adriana y Luis. Cada uno de ellos son cirujanos dentistas, jugándose protecistas. Principalmente la ocupación de Adriana es educar a los pacientes en salud bucal. Su logro es acabar con el Streptococcus mutans. Posteriormente también está nuestra rehabilitadora Fabiola. Ella es su principal ocupación es diagnosticar y brindar tratamientos de problemas estéticos con el exceso o falta de encía. Sus logros principal es acabar con el treponema. También tenemos a la cirujana dentista Rutilia. Ella es principalmente crea políticas y procedimientos. El logro principal es acabar con el Porimonas gingivalis. Y el cirujano dentista Luis. Él colabora con distintas clínicas en cirugía oral, implantología y odontología conservadora de adultos e infantiles, y su principalmente logro es acabar con el Porimones gingivalis. Ahorita principalmente los temas que vamos a tomar en cuenta vamos a que el, el azar nos lleve principalmente. ¿Les parece correctos, cirujanos? Correcto. Perfecto. Entonces, Perfecto. por ejemplo, ahorita lo que nos va a decir la ruleta es qué temas vamos a abordar principalmente. Iluminación. Cuénteme algo de iluminación. ¿Por qué es tan importante en este tipo de dientes que vamos a tratar? ¿Por qué consideran que la iluminación es importante en los tratamientos que estamos haciendo en los procesos para restaurar dientes con endodoncia? Ok, ¿me escucho? Pues, ah, sí, adelante. Ah, pues yo les comentaré que la iluminación es muy importante. ¿Por qué? Porque si no vemos, no hay manera de que nosotros podamos hacer ningún tratamiento de manera correcta. Tenemos que jugar con luces, tenemos que jugar con intensidades, eh, tenemos que jugar con luz caliente, con luz fría, combinación de luces, para poder tener un acceso preciso a la zona que nosotros vamos a trabajar o vamos a rehabilitar. Si bien es cierto que puede haber momentos durante el tratamiento endodóntico donde no necesitemos como tal luz e inclusive no necesitemos como una vista directa todo el tiempo, ya que con la propiocepción que se tiene en la mano o en los dedos, podemos nosotros saber el camino que están siguiendo los instrumentos, pero siempre al inicio, cuando se empieza a tratar o durante cada cambio, cada proceso que vayamos haciendo a lo largo de la endodoncia, pues tampoco es que no podamos nosotros ver al paciente, ¿no? O sea, si bien sí podemos retirar la vista unos instantes, eh, pero siempre que estamos empezando como alguna fase de tratamiento, es imprescindible que nosotros tengamos una buena iluminación para trabajar donde queremos trabajar y lo que queremos trabajar. Oye, y como tú lo comentas, ¿no? El tacto es tan importante, incluso hoy en día el que tú tengas, incluso cuentes con un motor eléctrico que te ayudaría bastante para dar cierta terminación, como tú lo dices. Ese tipo de motores pues te ayudan a mejorar el tacto que tú estás sintiendo para disminuir las áreas retentivas al colocar a una restauración, ¿no lo crees? Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes qué piensan?
Pues sí, efectivamente, yo creo que también es importante que haya un buen paso de la luz en, por ejemplo, si se rehabilita con un endoposte, con, ¿cómo se llama? Con adhesión. Por ejemplo, los postes de fibra de vidrio requieren justo eso, ¿no? O sea, por eso tenemos hay dos gamas, ¿no? Los blancos y los translúcidos, para que pueda penetrar justamente la luz y pueda polimerizar en el interior del conducto. Entonces, en lo que decían de iluminación, creo que eso es súper importante. Es algo muy importante el paso de la luz sobre el poste, cuando van a poner un poste y se quiere cementar con resina dual, pues es súper importante el paso de la luz y eso solo lo vamos a conseguir con un buen poste que deje pasar esa luz. Oye, muy buen punto. De hecho, lo que tú me acabas de comentar es, yo había entendido principalmente el tipo de translucidez, incluso que se detecta en las radiografías. Yo pensaba más que era el cómo podías identificar un poste. O sea, porque se manejan diferentes, hay una inmensidad de postes que puedes tú manejar, porque incluso, ¿no? Para cada tratamiento o cada paciente es un tratamiento individual. Para esto tú tienes que saber diagnosticar. Entonces ahí, como ahorita tú lo acabas de comentar, digo, bueno, yo en mi punto de vista, yo pensaba más que el tipo de translucidez o el cómo se refleja este radio opaco o radiolúcido directamente o esas tonalidades en una radiografía era para identificar cómo poder dar, e incluso no sé si se me llegara a fracturar ese poste, pues cómo poderlo maniobrar. Yo así era mi percepción, pero bueno, qué bueno que me comentas esa parte, ¿no? Sí, o sea, es un punto también bastante bueno eso de poderlo visualizar radiográficamente. No, o sea, es si la tonalidad en la que se ve en la radiografía, pues es importante, ¿no? Porque a la hora en la que preparamos ese conducto, desobturamos, conformamos con nuestro drill y al final, pues hacemos nuestra radiografía, ¿no? Porque es nuestro único medio para poder observar hasta dónde estamos dejando ese endoposte y que al momento en el que ya cementamos y ponemos nuestro cemento, nuestros adhesivos, nuestros conformadores, esté bajando perfectamente bien. No, ese es otro tema súper importante para el éxito de nuestro endoposte, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico correcto, pues ahora la siguiente fase, ¿no? A hacerlo y hacerlo con un buen protocolo. ¿Cuál consideras que sería un buen protocolo? Por ejemplo, un buen protocolo para rehabilitar un diente, ¿cuál sería? Pues de inicio un diagnóstico, ¿no? Un muy buen diagnóstico, justo revisar la estructura que tenemos remanente, ver cuánta dentina remanente tenemos, que sea una dentina de calidad y que no dejemos ese diente bueno, dejemos ese diente con mayor soporte. Yo soy fiel creyente de que entre menos desgastemos la estructura, es mucho mejor y el diente tendrá un pronóstico mejor. De hecho, hay muchos artículos que lo indican, ¿no? O sea, el preservar es lo mejor que podemos hacer en un diente, así sea tratado endodónticamente, es lo mejor. Entonces, partiendo desde ahí, es importante ver cuánta estructura tenemos para poder rehabilitar ese diente y poder ver si es un diente que vamos a poder rehabilitar con una resina reforzada, que tenemos ya resinas reforzadas con fibra y que aparte las fibras de vidrio pueden ser cortas, pueden ser largas y todas tienen una función específica. Entonces, el poder saber en qué casos ocupar todo eso nos abre una gran gama y un diente pues más exitoso y así que se conserve con mayor tiempo en boca. Entonces, yo partiría desde eso, desde valorar la estructura que tengo, cuánta estructura tengo, ver que efectivamente se pueda generar mi efecto férula en ese diente y para colocar cualquier restauración y ¿cómo se llama? Ver los módulos de elasticidad de los materiales que voy a colocar para que esa estructura resista a esas fuerzas masticatorias, ver el esquema oclusal que tiene el paciente
Entonces son muchos puntos los que hay que considerar para poder rehabilitarlo. No sé qué piensa Adrianita. Estoy. Sí, pues sí, efectivamente, como dice la doctora Fabi, eh, yo creo que es muy importante el diagnóstico desde que tomamos la radiografía para saber qué tipo de diente estamos tratando, si es un molar, un premolar o un diente anterior. Cada órgano dentario lleva diferentes tipos de tratamientos con postes y de hecho hasta la restauración final. Entonces, pues sí, como dicen, ¿no? Tenemos una gama muy grande actualmente. Creo que se utilizan más los postes prefabricados y que se cementan por medio de adhesión. Sin embargo, hay casos como ya muy específicos en los que todavía es mucho mejor utilizar aleaciones y postes metálicos o vaciados. Exacto, ¿no? Como el que tú sepas diagnosticar de una forma oportuna y a través de estudios como radiológicos, poder incluso, ¿no? Al momento de estar haciendo la apertura, poder identificar qué tipo, como tú lo decías, ¿no, Adriana? El tipo de, si es anterior o posterior, porque e incluso si es conoide, qué tipo de perno vas a utilizar, porque incluso, ¿no? Como lo dice Fabiola, la fibra de vidrio, pues sí, es lo de, hoy en día se utiliza bastante. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de cavidades o que la forma es elíptica? Ahí incluso la literatura te dice que debes de, como lo dices tú, Fabi, Adri, em, que ahí debes de tener un poste colado, ¿no? Como es, te convendría más, porque incluso el que tú pongas un perno prefabricado, entonces incluso tienes que tener lo tienes que centrar de forma correcta, lo puedes tener de forma paralela o conoide, o que ¿cómo se le, ¿cómo se le dice, doctora Fabiola? El enroscado, que como tú lo dices, El ¿no? roscado, el metálico roscado. No, el prefabricado que ya hay enroscados, pero como tú lo decías, ¿no? Que no se recomienda el enroscado hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene una mayor, probabilidad de fracaso en las fracturas. Sin embargo, tiene una mayor retención. E incluso el paralelo, el que son de paredes paralelas, también tienen una mayor retención. Pero para eso, pues tú tienes que diagnosticar de forma correcta el cómo lo vas a llevar en boca. Porque como lo dice Adri, no voy a poner un perno, no voy a poner un perno directamente en un anterior con un posterior. La longitud es totalmente diferente en un anterior que en un posterior. E incluso para tener una mayor retención, a lo mejor no van a bastar un solo perno, sino van a bastar varios. Bueno, va a depender de la dentina que tengan en ese momento para poder retenerlo. Pero para eso se requiere que al paciente se le trate de forma individualizada y ver el pronóstico tanto incluso, ¿no? De la dentina y del esmalte para poder tener una mejor adhesividad. ¿Usted qué opina, doctor Luis? Bueno, aquí sí quiero hacer un par de acotaciones. La verdad es de que en la actualidad, pues buscamos siempre trabajar de la manera más simple. ¿Y cuál es la manera más simple? Buscar postes ya prefabricados. Eh, en efecto, hay casos donde los conductos pueden tener un ancho mesiodistal o vestíbulo lingual o vestíbulo palatino muy amplio, que ahí ningún poste nos va a cubrir la superficie y entonces sí tendríamos que considerar el hecho de conformar uno anatomizado al caso. Pero la realidad es de que actualmente pues todos buscamos facilitarnos y pues caemos mucho en este uso de postes de fibra de vidrio. Yo lo que puedo decir es, creo que un poste anatomizado puede ser una muy buena opción, siempre y cuando se haga en un metal noble. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor ajuste
y las propiedades este, de, de ajuste van a ser superiores a un metal no noble. Los metales no nobles son mucho más rígidos y si de repente tenemos ahí pequeños errores o inclusive llegamos a ocupar fuerzas un poquito, digamos que superiores a lo que el diente lo permite, podemos provocar un daño este, ya irreversible. Con los postes de fibra de vidrio, también, por supuesto que eso también puede pasar, sobre todo cuando queremos, cuando no calculamos o no dimensionamos o no tenemos presente bien la conicidad que tiene el conducto, las curvaturas que tiene el conducto. Eh, y lo mismo, si nosotros hacemos demasiada fuerza, a lo mejor en el momento no pasa nada. ¿Por qué? Por por el mismo índice de flexión que tiene la fibra de vidrio, pero con el uso, con el trauma, con el choque constante, eh, ahí es cuando pueden venir estos daños irreparables o irreversibles. También creo que es importante, bueno, mencionar que debemos de tener en esta gran gama que tenemos de postes prefabricados, tenemos que tener presente pues las calidades. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchas marcas, o inclusive, es más, ni siquiera tienen marcas, solamente te venden muchos postes chinos, que la verdad es que la calidad deja mucho que desear. Y si lo que nosotros estamos haciendo es brindar tratamientos de calidad u ofrecer tratamientos de calidad, debemos de considerar pues los materiales, ¿no? Y aquí yo les quiero pues preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que nosotros propiamente debiéramos de manipular los postes o los accesos a los postes? ¿O creen que deba ser, en este caso, el endodoncista o la persona que haya manipulado es, que haya realizado el tratamiento? Pues definitivamente el endodoncista es el que debe dejar preparado el conducto para realizar eso, porque es quien manipuló, sabe la anatomía que tiene ese conducto. No sé, finalmente nadie mejor que quien y el experto sobre anatomía en conductos nos va a poder resolver cualquier situación. Entonces yo creo que el indicado para desobturar y conformar es el endodoncista. Entonces, definitivamente pienso eso. No sé qué Sí, piensan los demás. sí, yo creo que, o sea, que la preparación del conducto la tiene que hacer el endodoncista o quien haya hecho la endodoncia. Ya creo que Luis preguntaba sobre bueno, no sé si preguntaba sobre la colocación del poste. Yo creo que ya nosotros como rehabilitadores es ahí donde ya participamos nosotros para hacer justamente ese diagnóstico, ¿no? Y ver ya qué tipo de perno usar. Sin embargo, sí, totalmente yo creo que sí, la preparación del conducto es totalmente del endodoncista o quien realizó la endodoncia. Totalmente de acuerdo, pero también tienes que tú darle las indicaciones, porque el cómo tú Ajá. vas a rehabilitar, cómo vas a rehabilitar y cómo va a realizar ella la desobturación o el endodoncista la desobturación, tiene que seguir ciertas indicaciones. Desde si nosotros, aunque vayamos a poner un poste de fibra de vidrio, va a ser de forma conoide o de forma paralela, tenemos que dar nosotros las indicaciones, ¿no? E incluso, incluso, ¿no? También el que el especialista tenga, si lo hace de forma paralela, cubra de forma ahora sí que tenga las paredes paralelas y que no sobrepasen que parece ser que el éxito que se puede llegar a tener es que tenga una profundidad de longitud de 8 milímetros. ¿Estoy en lo correcto?
de la Ahí va a raíz. depender más Va bien a depender del de cada órgano. Ujú. pieza, de cada longitud que tenga. Hay Ah, esas son dientes las anteriores, que, ¿verdad? Sí. que tienen mucha longitud, hay dientes que debieran de tener mucha longitud y muchas veces la raíz no está tan larga, entonces bueno, eso sí dependerá de la anatomía que tenga. Y ahora yo les pregunto, ¿se debe de hacer el espacio o de suturar inmediato o esperar unos días y que después se haga la desobturación para la colocación del poste? Mm, Bueno, yo he visto, bueno, yo cuando he trabajado con endodoncista, ellos me dejan ya preparado el conducto. No sé y los demás, justamente normalmente, más que nada por la técnica que ocupan de obturación, ellos ya lo dejan preparado. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? La técnica, porque hay diferentes técnicas que te pueden ayudar bastante a que en ese momento tú tengas la posibilidad de rehabilitar ese diente. Porque si se maneja a lo mejor la tradicional, en donde, bueno, que hoy en día casi no se usa, pero bueno, supongamos que no la llegue, sí tienes que tener un cierto tiempo, ¿o estoy en lo incorrecto? es que va a depender del tipo de material que utilicen para obturar también la técnica, el tipo de material, si es una gota percha termoplástica, si usan un cemento, también hay muchos tipos de cemento para endodoncia, entonces de eso también depende. No, obviamente, si desde el momento tú te coordinas con el endodoncista y se ven todas esas situaciones, pues entonces el endodoncista va a considerar la técnica, el material. ¿Por qué? Porque también el material con el que él obture, pues también es dependiendo a lo que nosotros vayamos a colocar. No o sea si vamos a hacer un metal, un colado, o si podemos incluso hacer un endoposte con un núcleo de fibra de vidrio, que también ya es fabricado a la medida, o si es uno prefabricado con, ¿cómo se llama?, de fibra de vidrio, ¿no? Porque también depende de cómo lo vayamos a cementar. Entonces, creo que es un conjunto de todo lo que estamos mencionando. Desde ahora sí que desde la planeación comienza desde que vemos el diente, no desde que ya tenemos el diente listo, ¿no? Bueno, con la endodoncia. Realmente, entonces, a la pregunta de Luis, pues yo creo que tendríamos que estar en dos factores importantes, ¿no? O son lo mismo, cada paciente se debe de tratar de forma individualizada. Y una cosa que tocaste muy importante, Luis, es, entonces, bueno, ahorita estamos tocando los endopostes y también lo que decía al inicio esta Fabi, el no tratar de mantener casi intacto el diente o toda su estructura, tanto dentina como esmalte, porque el esmalte va a asegurar que tenga una mayor retención en la adhesión. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué opinamos de las Endocrown? A mí me gustan. Las he hecho, la verdad, he visto buenos resultados, y tienen buena retención. Entonces, es justo eso, es valorar el tejido que tienes. Por ejemplo, en pacientes en donde los conductos están dislacerados, en molares, es una bendición poder realizar ese tipo de restauraciones y que aparte el paciente tenga ese tejido remanente que podamos utilizar a nuestro favor y sobre todo para el paciente, ¿no? O sea, pudiendo tener obviamente una buena preparación indicada para endocrine, cumpliendo con todos los lineamientos y con un buen material que nos permita, ¿cómo se llama?, rehabilitarlo, más un buen esquema oclusal. Esa es la clave para que funcione también este tipo de restauraciones. Bueno, los artículos que leí en los molares es donde funciona, donde tiene mejor tasa de éxito que en premolares, obviamente en anteriores ni pensarlo, pero es en donde mayor tasa de éxito tiene. Entonces, considero que es de las nuevas técnicas, bueno, no es tan nueva la técnica, pero es muy buena técnica para mantener el diente eh,
pues con mayor estructura posible y eso sea pues mucho mejor para el paciente y sobre todo para su diente. Sí, yo creo que ahí, bueno, es una opción más, porque efectivamente luego colocar un perno, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a diagnosticar, ¿no? Puede producir cierto estrés a nuestras piezas, sobre todo en molares, que tienen como distintas anatomías. Yo creo que la endocrown es una excelente opción para evitar poner un poste y conservar ese tejido que todavía está sano, porque yo hay veces que he visto que para mí un desgaste para corona se me hace excesivo, o sea, de por sí ya tiene la endodoncia, ¿no? Y si le colocas el poste y aparte reconstruye esto muy bien, digo, si es una pieza ya demasiado destruida, dices, bueno, estamos ayudando, ¿no? Pero si tenemos todo el tejido remanente y tenemos esa opción de poder evitar ser tan invasivos a la hora de restaurar, yo creo que está excelente. Yo en la clase pasada lo comenté, solo he hecho una y fracasé, pero yo creo que ahí fue una falta de planeación y de diagnóstico, ¿no? Pero o sea, yo siempre he creído que son muy buena opción y a mí sí me gustan, o sea, yo siento que es mejor opción en, en esas preparaciones que ya no, o sea, ya no te vas hasta el postre, ¿no? Porque si llegué a trabajar alguna vez, hace muchos años, con el clásico endodoncista que a fuerzas decía que, o sea, como haya hecho la cavidad de acceso, ya sea chiquito o grande, siempre le decía que teníamos que poner poste y corona siempre, ¿no? Eso era como un principio antiguo y actualmente ya es muy respetado. De hecho, hasta las cavidades de acceso las hacen muy pequeñitas y respetan muchísimo el tejido. Entonces, eso te permite no ser tan invasivo ya con un poste y una corona como anteriormente lo hacían. Y aparte es muy estético. Pero yo creo que, mira, yo ahí difiero en algunas cosas, aunque la tecnología y aunque tengamos muchos materiales, eh, y nuevamente repito, cada individuo es único y se tiene que tratar, o cada diagnóstico, al paciente se le tiene que tratar de forma individual, porque el que a nuestros, ahora sí que nuestros colegas que hace muchos años inventaron eso, les funcionó por bastante tiempo, tanto que lo que hicieron fue irse actualizando en el material. ¿Qué material es mucho mejor? Pero si se dan cuenta, se siguen usando. Aquí, bueno, aquí tocando el punto de las Endocrown, eh, a lo mejor el profesor o la persona que te decía que la tenía que usar era porque seguía un principio de oclusión, en donde las fuerzas principalmente, tanto de molares como de premolares principalmente, reciben una mayor carga. Entonces ellos, para para proteger al diente, pues usaban esas técnicas, porque porque ellos veían esa aproximada de peso de aproximadamente 60 kilos, me parece. Entonces, realmente ellos veían de esa manera que se podía no fracturar. Ahora, en cuanto a las endocram, yo acabo de ver una situación donde el diente, literal, la corona, es- eh, se, ahora sí que perdió esa adhesión y cuando se vino, trajo un poco de dentina a una de las paredes de la dentina. Entonces, incluso ahí te dice, ¿no? Que sí, a lo mejor la tasa el fracaso que puede tener esas endocrown es que lo único que va a pasar es no se va a fracturar y es recomendada incluso en raíces cortas. Lo único que va a pasar es que a lo mejor sí, va a perder un poco de tejido dentinario o bien incluso al esmalte, pero hasta ahí no va a poder pasar lo mismo que con si tú pusieras un endoposte, ¿no? Digo, aquí sucedió esto, obviamente se perdió un poco de estructura y yo ya no pondría una endocram nuevamente, al contrario, digo, bueno, cumplió su función en su momento, ahora yo creo que el tratamiento eficaz sería poner un, un poste de fibra de vidrio, no totalmente, de cono, sino a lo mejor incluso con estas
grietas o ¿cómo se le dice? Retenciones, le hacen estas retenciones a esos postes de fibra de vidrio. Se me olvidó el nombre del el tipo de poste. ¿Sí saben de cuál hablo? Deben ser como ¿Conductores? Bueno, los tiene taper cierto. que van teniendo sí, pues, pequeñas retenciones, es semicónico, o más bien la forma es cónica, pero no es cónico liso, sino Exacto. tiene ahí pequeñas, eh, pues, dentaduras, pudiéramos Como llamarles, ranuritas. ranuritas, exacto. Exacto, digo, a lo mejor como primer instante es como tú lo decías, ¿no, Adri? De primero hoy en día pues se ponen unas resinas, ¿no? En dientes que a lo mejor no han perdido tanto, después que sigue la Sendocrom, o bien la Sinlan online y todo esto. Entonces realmente hasta la última instancia pues se podría poner un perno. Entonces, e incluso, ¿no? También yo estaba leyendo que también el éxito o el fracaso se debe al adhesivo que tiene entre el perno y la dentina, porque funge como em, un material que transmite. Entonces, si transmite bastante, pues obviamente va también a involucrar el éxito de nuestra restauración. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿Están por ahí? supuesto, tiene mucho que ver el adhesivo que se ocupe. ¿Por qué? Porque así como hay cementos duales, justamente para que nos ayuden a trabajar en la parte más profunda donde a lo mejor la luz que llega no es tan intensa, así también existen algunos adhesivos que no son como los convencionales, aunque muchas personas los ocupan así como los tipo universales, pero sí llega a haber otros y llega a haber otros adhesivos, por ejemplo, de Dentsply, el Excite, que no sé por qué ya no lo venden en botecito. De hecho, yo sigo teniendo un botecito y voy a llorar el día que se me acabe, porque actualmente la presentación que tiene este adhesivo es en pops, unidosis, y bueno, no sé, debe de costar como algo entre 60 y 100 pesos cada pop. Pero ese adhesivo es muy bueno, buenísimo. Yo estaba Claro, no es leyendo. el único y ya es un poquito viejito, ya tiene algunos años y actualmente pues hay nuevos materiales. Entonces, pero sí, por supuesto, el adhesivo tiene mucho que ver, así como el cemento con el cual se coloca. Ibas a comentar algo hace un momento. Sí, pues bueno, las Endocrown, o sea, la verdad es que yo no las he ocupado. He visto muchos estudios y muchos casos donde funcionan. Claro, el hablar de casos es muy subjetivo, o sea, la gente va a subir siempre casos de éxito y no casos de fracaso, pero hay estudios que hablan que son muy buenos, sobre todo cuando hay mucha mucha destrucción ósea o poco tejido por el motivo que haya sido, ¿no? Eh, Creo que puede ser un buen uso puede tener un muy buen uso las Crown. Este, y también, claro, a lo mejor me siento más cómodo o a lo mejor es lo que más he ocupado. Creo que una reconstrucción con poste, cuando las condiciones favorecen, también puede ser muy bueno. Totalmente de acuerdo. Exacto, es que hay de verdad una enorme gama de materiales que justo hay que saber las propiedades de cada material para que tengan éxito en nuestros tratamientos. Entonces, desde el adhesivo, desde por qué ese cemento dual sí, no, o sea, hay muchos materiales en verdad que, híjole, es súper bonito ese mundo de los materiales dentales.
y aparte, pues actuales que te ayudan muchísimo, muchísimo y son aparte muy, se me fue la palabra, biocompatibles con el diente. Entonces, eso es súper importante. Entonces, justo lo que decía Ruth, no, o sea, depende para qué quieras tu adhesivo, pues entonces va a funcionar en esa zona, en dentina, en esmalte. Entonces, sí es como saber jugar con todo eso y tener ahí siempre súper fresco todos esos conocimientos de lo que contiene y por qué está indicado en esos casos, ¿no? Porque de eso va a depender también el éxito del material. Muchas veces decimos, no, es que esa técnica no, porque no me funciona a mí, pero a lo mejor no estamos aplicándolo correctamente o no estamos siguiendo el manual del instructivo, cómo dice que se coloca, que se frota 30 segundos, que este no se frota y así, ¿no? Entonces, es súper importante también esa parte. Sí, yo creo que en cuanto a las Endocrown, del artículo que nos estuvimos leyendo, a mí me llamó mucho la atención y no recuerdo bien los números. Creo yo que decía que, bueno, es obvio que va en ciertas órganos dentales con endodoncia, pero con ciertas especificaciones. No vas a poner un endocrown en un diente muy fracturado, ¿no? Y recuerdo que decía que hasta manejaban la palabra de fallas catastróficas, ¿no? Y que manejaban un porcentaje que del 6%, el 6% tiene fracturas dentales versus el 29% con las coronas totales. Entonces, eso me hace pensar que en ese estudio obviamente tienen mayor éxito las Endocrown, que obviamente lo que sí te dicen mucho es que debes de seguir la forma de la preparación y lo que hablaban, ¿no? ¿Qué material vas a restaurar? Recuerdo que decían que con la IMAX, me parece que era como que el mejor material para hacer un endocrown, la forma en la que tú haces tu adhesión tiene totalmente que ver y sobre todo la preparación. O sea, hacían como muchas especificaciones en cuanto a la parte del núcleo bueno, de lo que era la pulpa, no profundizar tanto, llegar solamente a la parte que es lo que era la pulpa dental, hacer también terminaciones gingivales. O sea, yo creo que de todo eso depende el éxito del uso de las Endocrown. Exactamente, el uso del material restaurador. No sé, por ejemplo, el módulo de elasticidad de los materiales es súper importante. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del IMAX, el módulo de elasticidad del circonio, el módulo de elasticidad del metal? ¿No? O sea, y bueno, la aleación que utilice tu laboratorio. No sé, es súper importante saber por qué ese material sí y por qué no. Y justo en Ascendocram es el material que más está indicado, el dilicicato de litio. Ah, sí, cierto, perdón, es de Por eso, silicato. por el módulo, ajá, de elasticidad. Es esa la clave en esta parte. No, o sea, el Sí, por qué se utiliza ese. sí, totalmente de acuerdo. Incluso como tú lo dices, ¿no? Los parámetros que tienen que tener, el módulo, yo creo suponer, digo, yo viendo en la tabla de cada, cuánto maneja, por ejemplo, la dentina, ¿no? La gotapercha, el ligamento, y poniéndolo como el esmalte que maneja un 84.1 de módulo de elasticidad, y si lo comparo con el disilicato de litio, tiene un 95. Digo, posiblemente mi intuición, o no mi intuición, sino al comparar, digo, bueno, creo que es por eso que es el mejor material restaurativo, porque se asemeja ahora sí que al esmalte, es el más, porque la circonita, por ejemplo, tiene 200. Entonces ahí hablaba mucho lo que dice la maestra, ¿no? 200 pues es bastante, ¿no lo creen? O, o, Muy de o ustedes acuerdo. bueno, e incluso en ese mismo artículo hay un material de adhesión que ponen a una marca, es que es Penavia de Japón, y ese que es
casi casi es lo mejor, que con él se cementa casi absolutamente todo y porque está garantizado casi casi el éxito de tu restauración. Y digo, bueno, esa tiene un módulo de elasticidad de un 18.6 y si lo comparo con la dentina, digo, bueno, tiene lo mismo. La dentina también tiene un módulo de 18.6, digo, posiblemente es porque lo están asimilando de esa manera para que tenga el éxito. ¿Por qué? Porque al momento de que tenga esa adhesión, pues va a tener, porque eso es lo que ellos decían, ¿no? El fracaso depende también de tu adhesivo, de cómo transmite esas fuerzas a tanto a la dentina como al material que tú estás utilizando. ¿Perfecto? Sí, lo que tú buscas es algo que se van a transmitir fuerzas y eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Por supuesto que mientras tú tengas materiales más parecidos a los tejidos dentales, pues obviamente es mejor. ¿Por qué? Porque estas fuerzas van a transmitirse de una manera, pues como ecuánime, se pudiera decir, de una manera muy similar. Y eso va a evitar que existan los microcracks, que a final de cuentas los microcracks pues se vuelven pueden resultar en fisuras o en fracturas. Por supuesto que si el circonio es súper rígido, va a transmitir una fuerza muy pesada y si teniendo tanta diferencia en los módulos de elasticidad, pues obviamente eh, ahí es donde se pueden presentar las fallas catastróficas que se hablaban hace rato. Panavia 5, Panavia V5 es un gol estándar, inclusive para cementar circonia. Como el material ideal para cementar circonia. Y para cementar circonia quiero decir desde coronas, ¿no? Sé que no es el momento ahorita de hablar de eso, pero sí, ese cemento pues por eso es reconocido, tiene una muy buena tecnología. Entonces, pero así como nosotros queremos algo que proteja por fuera, también tenemos que saber o tenemos que controlar y tomar decisiones sobre qué vamos a poner adentro o debajo, justamente para no alterar demasiado o no tener estos saltos entre este, pues fuerzas flexurales. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, e incluso entonces, como para resumir, primero, ¿qué debemos de hacer para tratar ese tipo de dientes? Como para que todos nuestros tratamientos sean exitosos, que es lo que buscamos, ¿no? Que nuestro paciente se vaya feliz y que ahora sí que nada más regrese para cierto tiempo y el mantenimiento que se le debe de dar a esa restauración, ¿no? Porque igual también tiene un tiempo de vida, pero bueno, que ese tiempo de vida, bueno, ese tiempo de, ¿cómo se le dice? Ese tiempo de uso sea el adecuado. Diagnóstico totalmente. Exacto, O ¿no? sea, aprender a diagnosticar. Entonces, principalmente para dientes endodonciados, pues tenemos que cubrir siempre o evaluar que primero tenga un buen sellado apical, que que no tenga sensibilidad a la presión. Si es que vamos a poner un perno, ¿no? Sin exudado, sin fístula, sin sensibilidad apical, sin inflamación activa y el relleno radicular adecuado que al inicio estábamos platicando, ¿no? El éxito también o el tipo de restauración que vamos a manejar va a depender mucho si lo hacemos de forma inmediata. ¿Qué más le sumarían? Y además, después de eso, bueno, el saber cómo vamos a rehabilitar y sobre todo protocolos. No lo tocamos, pero por ejemplo en la actualidad se está incluyendo el microarenado para acondicionar la superficie interna del diente para así poder activar la dentina, este, y bueno, dentina y esmalte y poder lograr una mejor adhesión, ¿no? Entonces,
creo que también los protocolos, los materiales son importantes. Y pues también siempre tener en la mira como la restauración final que se va a colocar. Sí, yo creo que el caminito que iba abordando la doctora Ruth, yo creo que, o sea, desde evaluar cómo para un perno, estaba diciendo ella, evaluar cómo está desde primera instancia, cómo está la endodoncia, ¿no? Y con las características que ella dijo, y de ahí vamos a ir como determinando y tomando decisiones en cuanto a cómo está la endodoncia, y desde un principio ver qué órgano dentario estamos trabajando, qué tipo de perno vamos a poner, quién va a decidir, o sea, si tú vas a hacer la endodoncia o si la hace el endodoncista. O sea, yo creo que de todo lo que hemos platicado, tenemos que saber cómo el caminito a seguir para poder tomar una decisión y como dice la doctora Ruth, ¿no? Hacer una restauración para que tu paciente no regrese pronto. Bueno, que sí regrese a su mantenimiento Sí, que cada 6 regrese. meses. ¿Cómo Sí, que yo no? sí Bueno, que, pero Claro, yo sí no por quiero que una regrese es fractura. un pronto. matrimonio. Usted se coloca una restauración y ya se acabó con punto. No, que no Viene cada regrese por 6 una meses fractura. a su revisión. Sí, claro, obviamente es para evitar fracturas, ¿no? Sobre todo es de lo que más se concentraban como eh, toda la literatura que nos dejaron, pues saber cómo ese diagnóstico, ¿no? O sea, sí, obviamente van a regresar al mantenimiento y todo, pero para tener una restauración de éxito y evitar que se vaya a fracturar por alguna mala decisión que tomamos. Bueno, yo pienso que independientemente la fractura hay hay una alta probabilidad de que suceda. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que estar, bueno, porque la literatura sí lo dice, ¿no? Entonces, más bien nosotros tenemos que de nosotros sepamos que lo diagnosticamos de forma oportuna. Vimos tanto radiográficamente que está cumpliendo tanto de la longitud como el diámetro, como incluso no estamos conservando esa estructura dental desde que estamos haciendo nuestro muñón, o sea que estamos cubriendo con todos los parámetros o como lo dicen en los protocolos, porque de todas maneras nosotros estamos cumpliendo, pero también va a depender mucho del paciente paciente Totalmente. de la alimentación que él esté teniendo, porque incluso, ¿no? Él mismo puede ocasionar esa fractura por el cómo él esté masticando o el que esté a lo mejor, si nosotros le decimos, no, pues no, procure no a lo mejor morder algún objeto porque así son hábitos que a veces son difíciles de quitar. A nosotros nos dirán que sí, sí los quitan, ¿no? Pero al fin y al cabo es un compromiso. Yo creo que, no sé, yo creo que el éxito es como un 40 y un 60 ellos, pero por los hábitos, tanto de su alimentación, el nivel de estrés que ellos manejan. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender también incluso de los músculos. Bueno, son muchas cosas que se involucran, em, pero al menos que de nosotros no quede que no hicimos un correcto protocolo en que incluso, ¿no? De forma escrita, nosotros le digamos, a ver, esto es lo que yo te acabo de realizar. Sin embargo, son como los 10 mandamientos que tú debes de seguir de hoy en adelante, ¿no? Desde la alimentación, desde tus hábitos, desde incluso, ¿no? También dormir en un cierto periodo para que tus músculos estén descansados o incluso, ¿no? Tengas que tener también, tener un hábito en el sentido de algún deporte, yoga, no sé, algo que les ayude a sus músculos para poder, porque todo tiene que ver también con la oclusión, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Qué opinan? Bueno, es que ya entramos más a otros temas, ¿no? Pero creo que sí es importante a lo mejor, desde mi punto de vista, como que recalcar. Sí, lo Pues que nosotros buscamos hacer es siempre rescatar o eh,
las piezas o rehabilitarlas, pero también tenemos que ser muy honestos cuando vale la pena y cuando no vale la pena. Sí. Algo muy importante que debemos de considerar es, eh, yo recuerdo cuando estudiaba, ay, que por cierto, hace rato creo que fue Adriana que dijo que tenía un doctor ya viejito que decía que endo, poste y corona o algo así. Le dije, yo crecí con eso, pero bueno, gracias, Adriana. Ay, Este, Y yo te rescaté, te dije, eh, dicen, Pues yo creo que entonces, todo, solo es que nos abramos a que hay muchos otros materiales como las resinas BOL, las fibras de vidrio cortas, o sea, hay muchos, muchos, muchos materiales. Solo es que hay muchas otras cosas que tenemos muchas, que saber, pero algo que ajá, tenemos que tener como muy presente son el tiempo protésico de cada tratamiento. Esto, la endodoncia, cuando yo estudiaba, se decía que un éxito de endodoncia era mantenerla de 8 a 12 años en boca, ya que una endodoncia no es permanente, pero el hecho de ganar 8 años, 10 años o 12 años, pues bueno, era una ventaja. En la actualidad, el tiempo de supervivencia es mayor, ya se habla de que se puede considerar hasta los 16 años, digamos, en promedio. Por supuesto que hay tratamientos que duran mucho más, por supuesto que hay tratamientos que duran mucho menos, pero siempre tener presente el tiempo protésico es algo bien importante, porque no es lo mismo hacer eh, ni siquiera hacer el intento, sino ir ya a perder una pieza a los 26 años, extraerla, eh, pensar en un implante. ¿Por qué? Porque igual los implantes no son para siempre, no están diseñados para siempre. Los ponemos o se ponen con esa intención, pero yo, yo le comento a los pacientes, no porque se pongan implante, quiere decir que va a tener dientes. ¿Por qué? Porque si los implantes se deben de cuidar como se debieron de haber cuidado los dientes. Entonces, si los dientes no se cuidan, no tenemos esa previsión o esa eh, como vista a futuro de mantenerlos, pues por supuesto que nada de lo que pongamos en boca va a ser para siempre, ¿no? Los dientes están diseñados para estar con nosotros toda la vida, mientras los cuiden. Todo lo demás que nosotros pongamos en boca no está diseñado porque no es, eh, vaya, natural o no es biológico. Por eso nosotros no nacemos con implantes o por eso nosotros no nacemos con restauraciones de corona, porque no es, al final de cuentas no es natural. Entonces, toda restauración protésica o todo tratamiento que nosotros hagamos tiene un, tiene un tiempo tiene un tiempo de vida. Entonces, por eso ahí, lo que decían hace rato, bien importante, tratar de lograr ese matrimonio donde vamos a poder tener controlados o vamos a poder tener el seguimiento de, de las restauraciones o los trabajos que hagamos y tratar de alargarlos lo más posible. totalmente de acuerdo, ¿no? sí, claro, muy de acuerdo. Justo es por eso, ¿no? También dentro del diagnóstico y todo, valorar la edad del paciente, ¿no? Contemplando justo con lo que decía Ruth hace un rato y que vienen los artículos, eh, el poner a lo mejor un endocrine nos va a ayudar a que le dure 15 años y a lo mejor después pueda tener alguna restauración mayor, considerando que siempre una restauración de una resina nos lleva posteriormente al cambio de esa resina a otra más y más y más grande. Entonces es ir tratando de ampliar el tiempo de vida de esos dientes en boca, ¿no? También muy, muy importante. Y siempre considerar pues la parte oclusal porque sí es súper importante, ¿no? O sea, incluso desde el momento en el que estamos valorando al paciente ya identificamos si es un paciente bruxista céntrico, un bruxista excéntrico, si tiene un hábito de lengua, si necesita ortodoncia, o sea, siempre hacer saber al paciente lo que es ideal para él, ¿no? Y lo que en cuanto no a la estética, sino a su función, ¿no? Hacerlo consciente del problema que tiene. No sé, finalmente si a lo mejor llegó por ese diente, se fue a endodoncia por una fractura, hacerlo consciente del por qué está sucediendo eso y que no solo puede fracturar ese diente, sino otro más.
¿no? Entonces es bien importante esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Y como dicen, ¿no? Es cada no no todos calzamos del mismo número, ¿no? E incluso los zapatos no nos entran, a todos no nos gustan, o incluso, ¿no? No todos nos sentimos cómodos con aunque sean los mismos tenis, para algunos los sienten cómodos y para otros no. Entonces son lo mismo las restauraciones. Yo así lo veo, así lo puedo comparar. Entonces yo te estoy dando, como tú lo dices, no voy a poner una circonia cuando yo sé que a lo mejor como tú lo dices, no eres un bruxista. Sí, o sea, para todo hay sus indicaciones, sus pros, sus contras, por eso sí es importante conocer cómo, más bien no cómo, sino conocer la indicación. Por ejemplo, lo que decía Luis hace un rato es muy cierto. O sea, venden N cantidad de postes, pero pocos te dicen, mi poste tiene estas propiedades, las fibras están entrecruzadas, mis fibras son longitudinales, mis fibras son cortas, mis fibras son así. Y eso es súper importante, ¿no? A veces vas al depósito y ya quiero un endoposte, pero nunca nos detenemos a ver esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo de la marca de Coltene hay muchos endopostes de fibra de vidrio, ¿no? Los que son blancos, los que son transparentes, los tape. Existen otras dos gamas, si no mal recuerdo, ¿no? Y cada uno tiene sus indicaciones de acuerdo a las fibras, ¿no? También es súper importante eso a la hora de que pones un poste. No sé si las fibras quieres que estén entrelazadas, que estén así, o sea, hay muchas indicaciones, ¿no? O sea, por eso hay tanta gama en materiales. No sé, por ejemplo, ahorita que me encontré un artículo que decía que ya existen con núcleo de fibra de vidrio, o sea, ya puedes prefabricar tus endopostes. Entonces, eso está súper padre también. No sé, es atentarse más a algo nuevo, ¿no? Y la fibra, en casos adecuados, es muy noble, ¿no? O sea, muy noble. Y es muy, ¿cómo se llama? Te ayuda muchísimo. Por Entonces, eso lo pues, ocupan mucho los biomiméticos, que hacen tratamientos Exacto, como pareciera como heroicos, y al final de cuentas lo que buscan es ganar tiempo protésico. Y por eso exactamente. las técnicas que existen, técnicas, digamos, no convencionales para tratar dientes. Aquí vamos a hablar digo, eh, eh, platiquemos un poco sobre las extrusiones forzadas, que por cierto, hace la semana pasada vi un video maravilloso de una extrucción atraumática eh, inmediata. La hicieron con forceps y no tuvieron que esperar el tiempo como de la instrucción ortodóntica y era, o sea, la verdad es que sí, así mi mente en ese momento explotó porque yo dije, claro, ya están haciendo la extracción, ¿no? Y cuando veo que, o sea, lo sacan, extruyen el diente o pues sí, ya podemos decir como el resto, y después lo fijan y les dan unas semanas eh, para que se estabilice y después de eso lo hacen el tratamiento, lo reconstruyen y le ponen la corona, o sea, impresionante. Son esas cosas donde digo, mientras, bueno, al menos en mi caso, sí aplicaba el que nada sabe, nada teme, entonces yo antes le entraba a un montón de cosas, pero mientras más voy aprendiendo, empiezo a frenarme un poco porque, digo, hay cosas que aunque vea yo maravilloso, pues sí, no tengo el expertise para hacerlas, ¿no? Pero al final de cuentas es otra manera de proteger, de salvar. Al final de cuentas el cuerpo de manera natural hace ahí una regeneración eh, ósea. Por eso de repente es importante hacerlos, o sea, para no perder espacio, para no perder estructura, podemos ir ganando, podemos ir ganando con técnicas, digamos, no convencionales.
Bueno, pero bueno, al menos dices, sé más cosas, ya me aventaría menos a hacerlas, pero yo creo que mm, algo que yo aplaudo siempre es que cuando tú intentas saber más o adentrarte a este mundo o a cualquier mundo de X conocimiento, es porque tú quieres darle una mejor atención a tu paciente, que no te conformes con solamente, incluso, ¿no? Usar un cierto material. E incluso ya sabes qué puede ocasionar, ¿no? Incluso la oclusión, ¿no? El que tú incluso hagas una resina y que le dejes un cierto contacto, un punto de contacto, pues puedes dañar la calidad de vida de este paciente. Y solamente por un punto de contacto, pero tú ya lo sabes, tú ya estás preparado. Entonces realmente el que tú a lo mejor tengas cierto miedo, pero o ya no te adentrarías a lo mejor, porque a lo mejor ya sabes más, pero ese saber más te va a ayudar a recomendar a tu paciente. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que te hagas esto porque vamos a darle más tiempo de vida a este diente, a ese órgano. Entonces, que es muy importante porque nos conecta con todo el cuerpo. Pero bueno, Adri, ya por último, Pues ya basándonos más un poquito en nuestros temas que teníamos como más de tareita, pues, y también, o sea, en concreto ya con lo que estamos hablando, pues sí, el estarnos alimentando cada día de las cosas que van saliendo, todos los materiales, los procedimientos, estarnos actualizando, pues obviamente es muy importante y pues estar conociendo, ¿no? O sea, no solamente en cuestiones, eh, o sea, lo que les quiero decir es que en materiales, ¿no? O sea, las mismas marcas te invitan a asistir con ellos, a conocer sus materiales y obviamente pues no estar casado con los mismos materiales siempre, ¿no? Lo que dicen es muy padre, ¿no? Hay una gama enorme para nosotros hacer una mejor consulta. Hay una gama enorme de procedimientos, de materiales, de marcas pues que está padre que vayamos conociendo o que conozcamos para poder dar un mejor servicio y algo que la doctora Carla menciona mucho, ¿no? Darle opciones al paciente para que él también pueda elegir y pues de cierta forma pues nosotros dar un mejor servicio. totalmente de acuerdo. Entonces, a cada paciente es un ser individual que debemos de diagnosticar y brindar el tratamiento para él. Obviamente le vamos a recomendar el mejor y él va a decidir, ¿no? Pero siempre de forma individual, no lo podemos generalizar. Exacto. Entonces, bueno, pues nuestra plática ha sido todo el día de hoy y esperemos que esta plática le sirva a alguna persona que esté enfocada a este tipo de tratamientos. Principalmente es para poder ayudar a nuestros pacientes. Y bueno, la bibliografía que se llevó a cabo es a continuación. Y bueno, principalmente, ¿estás listo? Principalmente la pregunta sería, ¿estás listo para el próximo paciente? Sigue diagnosticando y no te rindas. Es un mar de conocimiento y que nunca vas a terminar, pero al menos vas a saber un poco más. Entonces, muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo nuevo y principalmente esa es nuestra literatura que se abordó en toda esta plática que tuvimos con nuestros colegas. Perfecto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctora Ruth. Gracias, doctora, Gracias por a el espacio. ustedes. Cuídense. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su sabiduría. Hasta luego. Ahí. Chaito. Bye.